Hola, vamos a seguir la presentación desde aquí porque no puedo estar en la clase. Aprovecho a encomendarme porque tendré una intervención en el ojo. Y bueno, seguimos. Como vimos la vez pasada, la introducción un poco, nos quedamos en la imagen de la iglesia como luna, esa imagen de los padres de la iglesia que refleja la luz de Cristo, no tiene luz propia, pero refleja la luz de Cristo. Y también la imagen de la barca, de donde quiero retomar para seguir adelante. Lo voy a poner aquí, esa imagen en la Plaza España de la barca junto a la Trinidad. Me recuerda estas palabras de Monseñor Munilla que decía: la iglesia es como un velero que tiene como mástil la cruz, tiene como velamen la confianza en Dios, por viento impulsor al Espíritu Santo, por capitán a la Virgen María y por timonel al Papa. Bueno, son unas palabras muy top. Y sin embargo, me parece que a veces se pierde un poco. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos? Bueno, pues nosotros justamente somos la iglesia. Somos la iglesia que es la embarcación. Todo lo que está movido por esa cruz, por esa confianza en Dios, por el Espíritu Santo, por la Virgen María que nos lidera con el Papa, pues esa carcasa, por decirlo así, todo ese andamiaje, pues somos nosotros, ¿no? Entonces también ponernos ahí, de ahí quiero partir porque justo lo que seguía y vamos empezando es la iglesia como misterio que está en Lumen Gentium 1, que nos habla pues que la iglesia es un misterio, ya lo leímos, simplemente para recordarnos las dos dimensiones que permite entender que la iglesia sea un misterio, que tiene esa parte invisible y esa parte visible que son las estructuras materiales y también sociales, pero también la parte invisible que es el cuerpo místico de Cristo. En la naturaleza humana de Cristo también pasaba esto, ¿no? Era visible, él lo podían ver, tocar, de hecho tiene muchos gestos bastante físicos fuertes, ¿no? Como la saliva, la tierra, tocar siempre la mano de las personas al resucitarlas. Bueno, esto, por ejemplo, Rubnik lo retrata mucho en sus mosaicos, ¿no? Siempre está la mano de Cristo que resucita en la muñeca de la persona, donde está el pulso, donde está la vida de la persona, ¿no? Muy corporal. Y sin embargo, pues se escondía de alguna manera, por decirlo así, la naturaleza divina de la segunda persona de la Trinidad, que era invisible, ¿no? Que pues haciéndose visible en lo visible de Cristo. Pues lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Es ese misterio de lo visible y lo invisible. San Bernardo, por ejemplo, decía esto también, me parecen unas palabras muy bonitas, que humildad y que sublimidad es la tienda del Kadar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y una aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Es el prolongado dolor del trabajo y el exilio que ha deslucido, pero también la embellece su forma celestial. Bueno, esta doble dimensión, que es un misterio, ¿no? Porque siempre hay algo que ver, siempre algo que se nos esconde, que hay que desvelar, que nos revela Dios, pues me parece a mí, y el tinte que yo le quiero dar en la presentación es no simplemente esto que ya sabemos de la iglesia, sino también cómo nosotros como iglesia, pues reflejamos esta doble dimensión. Nosotros también la tenemos como personas que hacemos parte de esta iglesia, piedras de esta iglesia, piedras vivas, como dice San Pablo, y pues que nos cuestiona. Nosotros también tenemos esta dimensión, esta doble dimensión. Tenemos nosotros también la idea de llevar a Cristo en nuestras vidas de una manera visible, pues por eso también tengo esta imagen aquí de este icono de la vid, que es muy bonito, ¿no? Porque la vid, los sarmientos, pues por ese tronco, que es la cruz de Cristo, que es Cristo mismo, corre esa vía, que es la fuerza y vida del Espíritu Santo, este misterio también de la misión de las personas, que es misterio de comunión entre los hombres y Dios, y los hombres entre sí también, ¿no? Cristo nos da la fuerza, que nos viene por medio de la cruz, del misterio pascual, y nos hace que seamos otros Cristos, como pasó con los apóstoles, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen que están los apóstoles, que ellos son los frutos de esa unión de Cristo con los hombres, ¿no? Y entre ellos también, y pues así se ha pues, pasado a través de los siglos y siglos por toda la iglesia. Bueno, la segunda cosa que dice el Lumen Gentium es que la iglesia también es sacramento. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia es sacramento universal de salvación
en cuanto que es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como la unidad de todo el género humano. Otra vez volvemos, con Dios y con el género humano. No solo con Dios, no solo con el género humano, sino con los dos. Y aquí hay dos palabras que me parecen muy importantes, es signo e instrumento. Bueno, sobre todo porque el signo quiere decir lo que significa, lo que está manifestando. La iglesia tiene que manifestar realmente a Cristo. E instrumento porque lo hace realizándolo. Esa manifestación no es invisible, ¿no? Como hablábamos antes. Es una manifestación que además de su realidad invisible también tiene que ser visible. Por eso pues es un signo visible de lo invisible. Y la tercera palabra pues que dice ahí, de la unión íntima con Dios. Una unión que tiene que verse, tiene que significarse, pero realizarse, porque ese instrumento tiene que verse también. Entonces, pues por eso Sacramento, ¿no? Manifiesta y realiza la unión con Dios y con los demás. Ese es el gran reto de todos nosotros también como iglesia, ¿no? Y ahí me vuelvo otra vez, no solo como institución y como esta cosa así como de estructura, sino nosotros como personas, como iglesias, pues también tenemos ese gran reto de manifestar, ¿no? Y realizar la unión con Dios y con los demás, ¿no? Como iglesia que somos. Y en ese sentido, pues podemos hablar de que la iglesia sea un proyecto visible del amor de Dios a la humanidad, ¿no? No solamente porque tenga iglesias, templos bonitos, sino porque nosotros como iglesia mostramos ese amor, hacemos visible ese amor de Dios hacia toda la humanidad. Aquí puse una imagen que está muy bien, sale en el, voy a poner aquí otra vez esto, sale en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte que empieza a hablar de la Iglesia como misterio y sacramento, y es la imagen de la hemorroísa, ¿no? Que toca el manto de Jesús y se cura, ¿no? Está en las catacumbas, una imagen muy antigua, y pues también porque eso es parte de este misterio de salvación, ¿no? Y, pues en la iglesia es donde nos salvamos, donde tocamos de alguna manera a Cristo. No lo podemos tocar completamente, digamos que de una forma plena, pero sí lo tocamos en los sacramentos y pues por supuesto en la primacía de la Eucaristía donde está realmente Él. Y pues eso es, ¿no? Que lo tocamos y nos salvamos. Comulgamos, está Él y nos transforma. No nosotros lo transformamos, sino que Él nos transforma por dentro. Entonces, pues bueno, esto me parece que es muy bonito y una idea muy, muy especial de Lumen Gentium para tener en cuenta también. Nosotros, volvemos otra vez a nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer? La gente cuando está con nosotros tiene que llevarse eso, tenemos que ser otros Cristos, ¿no? Tienen que tocarnos y salir sanados, ¿no? O sea, esto pues tampoco suena así muy utópico y muy milagroso, pero me acuerdo mucho a la Madre Teresa que decía, Santa Teresa de Calcuta, que decía siempre las personas con las que nos encontramos tienen que salir mejores de como cuando llegaron. O sea, que cada vez que nosotros estemos con personas que les sacamos una relación, una conversación, pues ojalá salgan mejores de cómo llegaron, más tranquilas, con más paz, más llenas de Dios, al fin y al cabo. Bueno, seguimos. El caso es que el siguiente texto que nos presenta también el manual y que podemos ver, lo habíamos hablado también la vez pasada, es Unitatis Redintegratio, el punto 2, que habla un poco de la idea de comunión o de unidad que tiene la Iglesia, pues sí, sobre la Iglesia misma, la Iglesia católica sobre la Iglesia. ¿Cuál es su idea de unidad? Y señala unos puntos específicos, ¿no? Que son 5 y los vamos a simplemente a comentar. El primero, vamos a dejarlo por encima, que es Juan 17, 21, en donde dice, y lo señala y lo subraya, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Este punto, que es muy importante y digamos que de ahí se agarran todas las ideas, no lo vamos a desarrollar más porque vendrá más adelante en otra presentación. Sin embargo, de aquí, que es el primero y es muy importante de este texto, se desglosa lo demás. El segundo punto es el carácter de comunión de la redención. Nadie se salva solo, ¿no? Incluso Benedicto XVI, si no estoy mal, que decía, bueno, todos nos vamos al cielo juntos, o al infierno, ¿no?
con otros, ¿no? Nunca vamos solos, ¿no? Nadie se salva solo. Esta idea de regeneración y congregación, que viene gracias al misterio pascual, pues en la iglesia de Cristo, ser cristiano, ser regenerado, ¿no?, por Él, coincide con estar en comunión, que es estar congregado, ¿no? Ni solos y tampoco solo por la gente, las dos dimensiones, ¿no? Pues Cristo nos regenera individualmente, a cada uno personalmente, pero también pues con otros, en comunión, con los demás, congregados. Porque la gracia nos salva, la gracia que nos salva es la misma gracia que nos une también. Es decir, en últimas, ni individualismo ni colectivismo. ¿Sí? No personas separadas, no una iglesia de individuos separados y ya cada uno hace lo que puede y como puede y cuando quiere, o por decirlo más así, un poco como cada uno a su bola. No. Y tampoco pues solamente podemos hacer cosas juntos y no importa el individuo, no importa la persona. No. Me parece una buena definición que está ahí en el libro, en el manual, que dice personas en comunión. Personas en comunión. Importante la persona, importante la comunión. Esa es la idea, ¿no? Recuerdo alguna vez que oí a don Juan Luis Lorda en una presentación de Juan Pablo II que decía Juan Pablo II no era anti nada. Juan Pablo II era siempre pro todo, ¿no? Nosotros no somos anti personas o anti colectivismo, sino es cómo podemos integrar las cosas para que sean buenas, cogiendo todo lo bueno, ¿no? Por supuesto, el individuo como persona es muy importante, no lo podemos rechazar. Y, pues, por supuesto, la comunidad también es muy importante. Bueno, pues eso, seamos personas de comunidad. El tercer punto, personas en comunión, perdón. El tercer punto es que, pues, que tiene que haber un elemento neumatológico, es decir, el Espíritu Santo tiene que ser protagonista. Es el Espíritu Santo quien hace posible esa comunión, ¿no? Quien nos permite tener esta comunión. ¿Cómo? Pues como vínculo que es de amor en la Trinidad, de igual manera es vínculo de amor en la iglesia, eclesialmente, ¿no? En la iglesia, entre nosotros. Bueno, cuarto punto, pues que además en esta unión tiene que haber una primacía en el amor. El mandamiento nuevo de Jesús realmente es una novedad, es novedoso en el sentido que permite que la ley tenga una nueva dimensión, ¿no? Y esa ley, que es el amor, nos permita la unidad en la iglesia, esa comunión, pues tiene que partir del amor. El quinto punto es también la centralidad de la Eucaristía. Pues creo que es de alguna manera obvio porque en la Eucaristía es donde encontramos la presencia real de Cristo y es donde se nos manifiesta, Él mismo nos transforma, como hablábamos antes, y así podemos conseguir la unidad. Voy a leer estas palabras del manual que me parecieron que dan mucha luz a este punto, ¿no? Así la convocatio del Padre, el amor de Dios hacia nosotros, por decirlo así, como proyecto don al hombre de la comunión trinitaria, es la Pascua de su Hijo Jesús. Esta crea una historia de salvación que tiene su momento culminante en la Eucaristía de la Iglesia. El principio de continuidad es el Espíritu Santo, la expresión del mandamiento de la caridad. Así unimos un poco los puntos anteriores y podemos hablar también de Iglesia como pueblo del Padre, ese pueblo del Antiguo Testamento que está ahí, cuerpo de Cristo, como hablaba San Pablo, cuerpo, partes del cuerpo de Cristo que él es cabeza, y templo del Espíritu Santo, que es el que continúa este momento, esta expresión del mandamiento de la caridad en la Iglesia. Muy bien. Y por último, entramos a la segunda parte de Unitatis Redintegratio 2, que nos habla también pues, de esta relación de comunión trinitaria y comunión eclesial, que es básicamente, sí, pues donde se fundamenta todo porque pues, esa relación de amor que hablábamos antes, ese mandamiento nuevo, esa unidad en el amor, en la caridad, pues sí o sí no tenemos opción que viene del amor verdadero, el amor con mayúsculas que se produce en las relaciones personales intratrinitarias de las personas de la Trinidad. Entonces, pues gracias a eso nosotros tenemos un modelo que seguir, que es el de la Trinidad. Por eso al comienzo de mi presentación pues hay un signo celta que está presente en el libro de Kells, en un libro medieval del siglo IX,
con este signo, pues que es de la Trinidad, que lo envuelve un círculo, tal, pues porque de la Trinidad es donde nosotros tenemos un modelo, ¿no? De donde nos viene todo. Bueno, pues esta comunión, primero este documento hace énfasis en el término de comunión, ¿no? Que viene de koinonía, que pues, tiene varias acepciones, ¿no? Varios significados, comunión de vida, caridad entre comunidades. San Pablo lo utiliza así, caridad entre comunidades, unión en la fe con el Hijo, unión en el sufrimiento. Pues me parece que son unas definiciones muy bonitas porque ya son cristianas, tienen este toque. San Pablo ya les da un toque que no es simplemente una reunión, ¿no? Tal vez koinonía se podía también pensar un poco, ¿no? Pues sí, comunión de vida, pero ¿en qué vida, no? En cambio, San Pablo ya les da un cariz cristiano, ¿no? Caridad entre comunidades, unión en la fe con el Hijo en mayúscula, y unión en el sufrimiento, pues que por supuesto estamos hablando del misterio pascual, que da paso justamente, ¿no? A la idea de comunidad como Eucaristía, comunión en el cuerpo eclesial, no fuera de él, no fuera de los sacramentos, no fuera, a mi parecer, sino dentro de la iglesia y por supuesto con los sacramentos. Y pues que si seguimos escalando, pues viene de esta relación trinitaria, como hablábamos antes, comunión de personas, fuente de toda comunión. Ahora, la Congregación de la Doctrina de la Fe en Comunionis Notio hace un apunte sobre el término de comunión, que no es un concepto puramente horizontal. No es simplemente pues esto, ¿no? De reunirnos entre nosotros. Cada vez que nos reunimos en la iglesia hay comunión, o cada vez que nos rezamos juntos hay comunión, que sí. Pero además también tiene una dimensión vertical, ¿no? Se puede poner la imagen de la cruz, que tiene dos maderos, ¿no? Uno horizontal, que es en el ámbito, digamos, terreno, por decirlo así, pero también uno vertical, ¿no? Un madero vertical que nos lleva a la comunión con Dios, que nos lleva a la comunión con Dios. Esa es la idea que trata de explicar frente a la comunión los documentos del Concilio Vaticano II. La comunión no es solamente porque nos viene bien, como somos seres sociales, nos viene bien estar con otras personas, sino porque de la Trinidad es que nosotros recibimos la comunión. De ahí, ella, que es fuente de toda comunión, nosotros podemos ser comunión con los demás. Entonces, en la medida que nosotros seamos conscientes de esta realidad, pues podemos tener una mejor comunión. Bueno, muy bien, pues nada, esto es, ahí dejo otra vez el signo que les contaba, este signo celta de las relaciones intratrinitarias, pues que me parece muy bueno y que nos va a mantener siempre en la Trinidad como modelo a seguir, modelo y principio de lo que es la unidad en la Iglesia. Bueno, pues nada, espero que estén muy bien, que sigan muy bien con la presentación y nada, les mando un abrazo, Dios los bendiga.